¿Y si te dijera que Bolivia esconde secretos geográficos tan extremos, tan absurdos, tan fuera de cualquier lógica conocida, que los científicos de todo el mundo siguen sin terminar de explicar algunos de ellos? ¿Y si te dijera que existe un lugar en este país donde el cielo y la tierra se fusionan en un espejo perfecto que confunde a los satélites, donde los lagos tienen dos colores distintos que jamás se mezclan, donde los árboles crecen bajo el agua durante meses sin morir, y donde una cordillera entera actúa como una barrera climática tan poderosa que separa dos mundos completamente distintos en cuestión de kilómetros? Probablemente pensarías que estoy exagerando. Pero cuando lleguemos al dato número 15, vas a entender por qué Bolivia no es simplemente un país sudamericano encerrado entre fronteras. Es uno de los experimentos geográficos más extraordinarios y más subestimados que el planeta Tierra ha producido en toda su historia. ¿Listo para que tu mente quede completamente reconfigurada? Porque esto apenas empieza. Dato número 1. El espejo más grande del planeta no es un objeto fabricado por el ser humano, es un desierto de sal del tamaño de un país. Detente un segundo y procesa lo que estás a punto de escuchar. El Salar de Uyuni, ubicado en el suroeste de Bolivia a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, es la planicie de sal más extensa del mundo con 10.582 kilómetros cuadrados de superficie. Para que eso tenga sentido en tu cabeza, imagina una superficie sólida de sal tan vasta que podrías volar sobre ella durante horas sin ver otro paisaje. Pero lo que convierte a este lugar en algo que desafía la realidad ocurre después de las lluvias. Cuando una fina capa de agua cubre la sal, la superficie se convierte en el espejo natural más grande del planeta. El cielo se refleja con tanta precisión que los satélites de la NASA usan el Salar de Uyuni como punto de calibración para sus instrumentos, porque no existe otra superficie en la Tierra con ese nivel de planitud y reflectividad perfecta. Los fotógrafos que llegan hasta aquí describen la experiencia como caminar dentro de las nubes. El horizonte desaparece. El cielo está abajo y también arriba. El mundo pierde su orientación y el cerebro humano, por unos instantes, no sabe dónde termina la realidad y dónde empieza el reflejo. Y debajo de esa postal imposible existe algo igual de extraordinario. El salar contiene el 50 a 70% de las reservas mundiales conocidas de litio, el mineral que alimenta las baterías de prácticamente todos los dispositivos electrónicos del planeta. Bolivia no solo tiene el espejo más grande de la Tierra. Tiene guardada bajo sus pies una de las materias primas más codiciadas del siglo XXI. Dato número 2. El lago navegable más alto del planeta, donde los pueblos que viven en sus orillas construyen sus casas, sus botes y hasta sus islas con el mismo material. El lago Titicaca se asienta a 3.812 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Bolivia y Perú, y ostenta el título de lago navegable más alto del mundo. Pero eso es apenas la introducción. El lago tiene una profundidad máxima de 281 metros, y sus aguas azules intensas contrastan de manera perturbadora con el paisaje árido del altiplano que lo rodea. En sus orillas y sobre sus aguas vive el pueblo Urú, una de las civilizaciones más antiguas de América, que decidió hace miles de años que no quería vivir en tierra firme. Los Urú construyeron islas flotantes hechas enteramente de totora, una planta acuática que crece en las orillas del lago. Construyen las islas con totora. Construyen sus botes con totora. Construyen sus casas con totora. Incluso se alimentan de totora. En algunos momentos, si una isla se vuelve demasiado grande o demasiado pesada, simplemente la cortan por la mitad y crean dos islas nuevas. Esta civilización lleva milenios viviendo literalmente sobre el agua, en un lago que está más alto que los Alpes suizos, en un sistema de vida que no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. Y el lago no solo es extraordinario en su superficie. Bajo sus aguas, los arqueólogos han encontrado estructuras sumergidas que sugieren que el nivel del lago no siempre fue el mismo, y que civilizaciones enteras que vivieron en sus orillas quedaron sepultadas cuando las aguas subieron. El Titicaca no es solo un lago. Es un archivo geológico e histórico que todavía no ha terminado de revelar todos sus secretos. Dato número 3. La capital más alta del mundo, construida en un cañón para sobrevivir al viento más brutal del altiplano. Cuando la gente habla de La Paz como la capital más alta del mundo, generalmente asume que eso significa simplemente que está ubicada a gran altitud. Pero la historia de por qué La Paz está donde está y tiene la forma que tiene es mucho más extraña e inteligente que eso. La ciudad está construida dentro de un cañón profundo que baja desde el altiplano.
Los colonizadores españoles no eligieron esa ubicación por capricho. La eligieron porque el cañón los protegía de los vientos helados que barren el altiplano a más de 4.000 metros de altitud. El resultado es una ciudad que desciende por las paredes de un cañón, con barrios que tienen diferencias de altitud de más de 800 metros entre sí. Los barrios más pobres históricamente quedaron en las partes más altas, más frías y más expuestas. Los barrios más acomodados descendieron hacia el fondo del cañón, donde la temperatura es varios grados más cálida y el aire es ligeramente más denso. Hoy la ciudad está conectada por el sistema de teleféricos urbanos más extenso del mundo en términos de longitud total, con cables que atraviesan el cañón transportando a cientos de miles de personas por día sobre un paisaje urbano que parece diseñado por alguien que decidió ignorar completamente las reglas convencionales del urbanismo. La Paz no es solo una ciudad a gran altitud. Es una ciudad que se adaptó a su geografía de una manera que no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. Dato número 4. Una cordillera que separa dos mundos climáticos distintos en una distancia que se puede recorrer en carro en pocas horas. Los Andes bolivianos no son simplemente una cadena de montañas altas. Son una barrera climática de tal magnitud que a un lado existe uno de los altiplanos más fríos y áridos de la Tierra, y al otro lado existe una de las regiones más húmedas y biodiversas del planeta, separadas por apenas algunas decenas de kilómetros en línea recta. La vertiente oriental de los Andes bolivianos recibe los vientos húmedos que vienen del Amazonas. Cuando ese aire cargado de humedad choca con la cordillera y comienza a ascender, se enfría y libera toda su lluvia sobre las laderas orientales, creando los yungas, una región de bosques nubosos con una biodiversidad extraordinaria y una humedad tan permanente que los árboles están perpetuamente envueltos en niebla. La vertiente occidental, por contraste, recibe aire que ya entregó toda su humedad y entra al altiplano como un viento seco y frío que puede bajar las temperaturas varios grados bajo cero en cuestión de horas. Esta asimetría climática generada por una sola cordillera ha creado dos mundos biológicos completamente distintos que conviven dentro del mismo país. Puede salir del altiplano glacial y llegar a un bosque subtropical con monos, guacamayas y helechos gigantes en el tiempo que tarda una película. No existe otra transición climática tan dramática y tan comprimida en distancia en ninguna otra parte de Sudamérica. Dato número 5. El bosque que se inunda completamente durante meses y sus árboles no solo sobreviven, sino que se reproducen bajo el agua. En el noreste de Bolivia, en la región del Beni, existe una de las maravillas ecológicas menos conocidas del planeta. La sabana inundable del Beni es un ecosistema que durante la temporada de lluvias queda completamente cubierto por el agua. No estamos hablando de zonas pantanosas o de ríos desbordados en sus orillas. Estamos hablando de millones de hectáreas donde el agua sube varios metros y los árboles quedan sumergidos hasta la copa durante semanas o meses enteros. Lo que hace de este sistema algo verdaderamente extraordinario es que los árboles que viven aquí evolucionaron para tolerar esa inundación total de una manera que los biólogos todavía están estudiando. No solo sobreviven. Algunos de ellos se reproducen precisamente durante la inundación, liberando sus semillas al agua para que las corrientes las transporten y las depositen en nuevos lugares. Cuando las aguas bajan y la sabana vuelve a ser tierra, el paisaje aparece transformado, con nueva vegetación establecida en lugares donde el agua depositó esas semillas flotantes. Es un sistema de regeneración forestal que usa la inundación periódica como herramienta, en lugar de sufrirla como catástrofe. Y durante los meses de inundación, esta sabana se convierte en el hábitat de una densidad de vida silvestre acuática que incluye al delfín rosado de río, al caimán negro, a anacondas y a cientos de especies de peces en un ecosistema que no existe en ningún otro lugar del planeta con esas dimensiones. Dato número 6. Un desierto de sal que tiene un vecino igual de imposible, un conjunto de lagunas de colores que parecen pintadas a mano. A pocas horas del Salar de Uyuni, en la región del suroeste boliviano conocida como la Reserva Eduardo Avaroa, existe un paisaje que el cerebro humano procesa con dificultad porque ninguno de sus colores parece pertenecer al mundo real. La Laguna Colorada es un lago poco profundo cuyas aguas tienen un color rojo intenso que va desde el carmesí hasta el borgoña dependiendo de la hora del día y la intensidad de la luz solar. Ese color no es un fenómeno óptico ni el resultado de contaminación. Es producto de algas y bacterias extremófilas que prosperan en aguas con altísima concentración de minerales y sales y que producen pigmentos rojos como mecanismo de supervivencia.
A pocos kilómetros de distancia, la Laguna Verde tiene aguas de un verde esmeralda brillante generado por la presencia de arsénico, magnesio y cobre disueltos. Estas lagunas no solo son visualmente imposibles sino que existen a más de 4,000 metros de altitud, en un ambiente donde las temperaturas pueden bajar considerablemente durante la noche y donde la atmósfera es tan fina que el esfuerzo físico más básico se siente agotador. Y en la Laguna Colorada vive una de las 3 especies de flamenco más raras del planeta, el flamenco andino, que encontró en ese lago rojo de aguas cargadas de minerales el hábitat perfecto para alimentarse y reproducirse. Flamencos rosados sobre aguas rojas con volcanes blancos de nieve al fondo. Bolivia tiene la costumbre de crear paisajes que parecen inventados. Dato número 7. La ciudad que fue durante décadas la más grande del mundo occidental y hoy guarda bajo sus cerros la historia más brutal de la plata en la historia humana. Potosí fue en el siglo XVII una de las ciudades más pobladas del planeta. Más grande que Londres, más grande que París, más grande que cualquier ciudad del continente americano en ese momento. La razón era una sola. El Cerro Rico, una montaña que los españoles llamaron literalmente el Cerro Rico porque estaba llena de plata. Entre el siglo XVI y el XVIII, el Cerro Rico produjo aproximadamente el 60% de toda la plata que circuló en el mundo. Esa plata financió el Imperio Español, transformó la economía global e impulsó el comercio internacional de una manera que los historiadores económicos todavía estudian. Lo que hace de este dato algo geográficamente extraordinario es lo que el Cerro Rico representa hoy. Después de siglos de extracción, la montaña está tan perforada por dentro que los geólogos han documentado su hundimiento progresivo. La cima del Cerro Rico ha bajado varios metros en las últimas décadas porque el interior de la montaña, vaciado por kilómetros de túneles superpuestos en todas las direcciones posibles, ya no tiene estructura suficiente para sostener su propio peso. Es una montaña que se está comiendo a sí misma desde adentro, y en sus túneles todavía trabajan mineros hoy en día, extrayendo lo que queda en las mismas galerías que sus ancestros comenzaron hace 500 años. El Cerro Rico no es solo una montaña. Es el lugar donde la economía global moderna encontró su primer combustible, y donde ese combustible está llegando literalmente a su límite estructural. Dato número 8. Bolivia tiene una salida al mar que perdió hace más de un siglo y el océano más cercano está en las entrañas de su propia tierra. Bolivia es uno de los países sin litoral más grandes del mundo. Perdió su acceso al Océano Pacífico en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, y desde entonces su relación con el mar se convirtió en uno de los temas más profundos de la identidad nacional. Pero lo que pocos saben es que Bolivia tiene su propia marina de guerra, con barcos que navegan en el lago Titicaca y en los ríos amazónicos, y que cada año el país conmemora el Día del Mar con una ceremonia que mantiene viva la aspiración de recuperar algún día ese acceso costero. La geografía tiene algo de irónico y cruel en este caso. Bolivia tiene en su interior uno de los recursos más importantes para la energía del mundo moderno, el litio del Salar de Uyuni, cuya explotación y exportación requiere precisamente de acceso a puertos marítimos que Bolivia no controla. El país más rico en el mineral del futuro necesita de sus vecinos para transportarlo al mundo. Y esa dependencia geográfica, esa paradoja de ser el centro de algo que el mundo necesita pero sin la salida que necesita para entregarlo, es quizás uno de los dramas geográficos más complejos que existe en el continente sudamericano. Dato número 9. El Parque Nacional más biodiverso de Bolivia alberga más especies de aves que todo Estados Unidos combinado. El Parque Nacional Madidi, ubicado en el noroeste de Bolivia en la región amazónica, ha sido catalogado por los científicos como uno de los ecosistemas más biodiversos que existen sobre la superficie terrestre. Dentro de sus límites coexisten ecosistemas que van desde las nieves perpetuas de los Andes hasta las selvas tropicales del Amazonas, pasando por los yungas nublados y las sabanas inundables. Esa variedad de hábitats comprimida en un solo espacio protegido genera una concentración de vida silvestre que los biólogos describen como abrumadora. El Madidi alberga más de 1.000 especies de aves. Para comparar, todo el territorio de Estados Unidos, con su enorme variedad de climas y ecosistemas, tiene alrededor de 900 especies de aves documentadas. Un solo parque nacional boliviano supera en diversidad de aves a un país entero que es casi 100 veces más grande. Además de esas aves, el Madidi alberga jaguares, osos de anteojos, tapires, delfines rosados de río,
caimanes, anacondas y miles de especies de plantas, muchas de las cuales los botánicos todavía están catalogando. Cada expedición científica que llega al Madidi regresa con especies que la ciencia nunca había documentado. Es un parque que se resiste a ser completamente conocido, como si la naturaleza hubiera decidido guardar algunos secretos para sí misma. Dato número 10. El río que nace en Bolivia y termina siendo el más caudaloso del planeta después de recorrer medio continente. El río Mamoré, junto con el río Beni y sus afluentes bolivianos, forman la cuenca que alimenta al río Madeira, uno de los principales tributarios del Amazonas. Bolivia es el origen de una red hídrica de tal magnitud que sus aguas terminan desembocando en el Atlántico después de recorrer miles de kilómetros a través de Brasil. Pero dentro del propio territorio boliviano, esta red fluvial crea algo que pocos imaginan cuando piensan en un país andino. La región amazónica de Bolivia, que ocupa casi el 60% del territorio nacional pero donde vive apenas una fracción pequeña de la población, es una llanura fluvial de proporciones colosales. Los ríos aquí no solo transportan agua. Transportan sedimentos ricos en nutrientes que durante millones de años han construido una de las llanuras aluviales más fértiles del continente. En la época de lluvias, algunos de estos ríos se desbordan y crean láminas de agua que se extienden por el horizonte sin interrupción visible, conectando cauces que en la temporada seca son ríos independientes en una sola masa líquida que puede superar en anchura a algunos lagos europeos. Bolivia tiene dos geografías completamente distintas dentro de sus fronteras, los Andes y la Amazonía. Y el agua que une a ambas es suficiente para alimentar uno de los sistemas fluviales más poderosos del planeta. Dato número 11. Una ciudad construida a más de 4.000 metros donde el fútbol se juega bajo reglas físicas que no aplican en ningún otro estadio del mundo. El Estadio Hernando Siles de La Paz está ubicado a 3.637 metros sobre el nivel del mar y el estadio de fútbol de la ciudad de El Alto, a las afueras de La Paz, supera los 4.000 metros de altitud. Estas altitudes no son solo datos estadísticos interesantes. Son variables físicas que cambian completamente las condiciones del juego. A esa altitud, el aire es tan poco denso que el balón viaja más rápido, más lejos y con menos resistencia que a nivel del mar. Los jugadores de equipos visitantes que no están aclimatados a esa altitud sienten el agotamiento físico de manera dramáticamente más intensa, con el corazón latiendo más rápido, los pulmones trabajando más y los músculos recibiendo menos oxígeno en cada respiración. La selección boliviana ha ganado algunos de sus partidos más recordados precisamente en estas condiciones, contra equipos que llegaron sin la aclimatación necesaria. La situación fue tan comentada en el mundo del fútbol que la FIFA llegó a prohibir temporalmente los partidos oficiales a altitudes superiores a 2.500 metros, una decisión que generó una controversia enorme y que finalmente fue revertida. La geografía de Bolivia convirtió su estadio en una ventaja competitiva que ningún otro país del mundo puede replicar exactamente. Dato número 12. El bosque de piedra que el viento esculpió durante millones de años y que sigue cambiando de forma cada día. En el departamento de Potosí, a más de 4.400 metros de altitud, existe un paisaje que parece trasplantado de otro planeta. El bosque de piedras de Pulacayo y otras formaciones similares en el altiplano boliviano son conjuntos de rocas volcánicas que el viento, la lluvia y las variaciones extremas de temperatura han esculpido durante millones de años en formas que desafían cualquier descripción convencional. Algunas rocas tienen bases tan delgadas y cúspides tan anchas que parecen hongos gigantes de piedra suspendidos en un equilibrio que la física debería impedir. Otras tienen cavidades, canales y estrías que el viento grabó siguiendo patrones que los geólogos usan para estudiar la dirección e intensidad de los vientos prehistóricos de la región. Lo que hace de este lugar algo todavía más extraordinario es que el proceso no se detuvo. El viento y la temperatura siguen esculpiendo estas rocas hoy en día. Cada temporada de lluvias, cada ciclo de congelamiento y descongelamiento nocturno, cada ráfaga de viento cargada de partículas de arena, continúa modificando estas formaciones de manera imperceptible pero constante. El bosque de piedras es una escultura viva que el planeta lleva millones de años construyendo sin prisa y sin pausa. Dato número 13. La región donde conviven 3 ecosistemas completamente distintos en una franja de territorio tan comprimida que parece imposible. Los yungas bolivianos son la zona de transición entre los Andes y la Amazonía, y representan uno de los fenómenos ecológicos más extraordinarios del continente.
En una franja que en algunos lugares no supera los 50 kilómetros de ancho, la altitud cae de manera tan abrupta que los ecosistemas se superponen y se entrelazan de una manera que no existe en ningún otro lugar de Sudamérica con esa intensidad. En la parte alta de los yungas, a más de 3.000 metros, el paisaje es de bosque nuboso frío con helechos gigantes, musgos que cubren cada superficie y niebla permanente. A medida que se desciende, la temperatura sube, la humedad aumenta y la vegetación cambia radicalmente cada pocos cientos de metros. En la parte baja, ya cercana a los valles amazónicos, el ambiente es completamente tropical con palmeras, lianas, monos y guacamayas. Este gradiente altitudinal tan comprimido crea una densidad de endemismo extraordinaria. Especies que evolucionaron en un rango de altitud muy específico de los yungas no pueden sobrevivir ni unos cientos de metros más arriba ni más abajo. El resultado es que los yungas bolivianos tienen una de las concentraciones más altas de especies únicas en el mundo, organismos que no existen en ningún otro lugar del planeta y que dependen de esa franja exacta de condiciones para sobrevivir. Dato número 14. El volcán activo más alto del mundo se encuentra en territorio boliviano y nadie habla de él. El Uturuncu es un estratovolcán ubicado en el suroeste de Bolivia que se eleva a 6.008 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en el volcán activo de mayor altitud en el planeta. Pero la característica que mantiene a los geólogos con los ojos puestos en él no es su altura. Es lo que está ocurriendo debajo de su superficie. Los estudios realizados con satélites y sensores sísmicos han detectado que el suelo alrededor del Uturuncu se está elevando a una tasa de aproximadamente 1 centímetro por año en un radio de más de 70 kilómetros, alrededor del cráter. Eso significa que hay algo debajo de esa montaña que está empujando hacia arriba desde adentro. Los geólogos han identificado bajo el Uturuncu una de las acumulaciones de magma más grandes que se han detectado en el mundo. Una zona de roca fundida que se extiende por miles de kilómetros cuadrados a varios kilómetros de profundidad. No hay señales de que una erupción sea inminente. Pero la escala de lo que está ocurriendo bajo esa montaña, el volumen de magma acumulado y el lento pero constante levantamiento del suelo que lo rodea, mantienen a los vulcanólogos monitoreando el Uturuncu con una atención que pocos volcanes en el mundo reciben. Dato número 15. Bolivia tiene más de 36 pueblos indígenas reconocidos oficialmente y cada uno de ellos habita un ecosistema distinto, lo que convierte al país en el experimento más complejo de coexistencia entre geografía humana y geografía natural que existe en el continente. Este es el dato que lo resume todo. Bolivia es el país con mayor porcentaje de población indígena de toda América del Sur. Más de 36 pueblos distintos, con idiomas, cosmologías y sistemas de conocimiento propios, habitan los diferentes ecosistemas del país. Los aymara y quechua en el altiplano y los Andes desarrollaron durante milenios técnicas agrícolas y ganaderas perfectamente adaptadas a la altitud extrema, el frío y la aridez. Los pueblos amazónicos del Beni y el Pando coexisten desde siempre con la selva inundable, conocen sus ciclos, usan sus recursos y la habitan de una manera que no destruye lo que lo sostiene. Los pueblos guaraní del sur desarrollaron su cultura en el Chaco, una de las regiones más secas y extremas del continente. Cada uno de estos pueblos es en sí mismo un archivo vivo de conocimiento geográfico acumulado durante miles de años. Saben cosas sobre sus ecosistemas que la ciencia moderna apenas está comenzando a descubrir. Las plantas medicinales que usan los pueblos amazónicos, las técnicas de cultivo en terrazas que los pueblos andinos perfeccionaron, los sistemas de navegación fluvial de los pueblos del Beni, representan una biblioteca de conocimiento adaptado a una geografía específica que no existe en ningún otro lugar de la Tierra de esa manera. Bolivia no es solo un país con geografía extraordinaria. Es un país donde esa geografía extraordinaria fue habitada, comprendida y respetada por decenas de pueblos distintos durante milenios, y donde esa relación entre el ser humano y el territorio es tan profunda y tan compleja que los antropólogos y geógrafos llevan décadas intentando comprenderla sin llegar al final. Y ese contraste, entre la enorme riqueza geográfica, cultural y natural de Bolivia y lo poco que el mundo sabe de todo eso, es quizás el dato más impactante de los 15. Ahí lo tienen. Bolivia no es simplemente un país sin mar encerrado en el centro de Sudamérica. Es un mundo geográfico completo en sí mismo, con el espejo natural más grande del planeta, el lago navegable más alto del mundo, volcanes que se inflan desde adentro,
bosques que se reproducen bajo el agua, lagunas de colores imposibles, una montaña que se está derrumbando sobre su propia historia, y una diversidad de ecosistemas tan comprimida en un solo territorio que los científicos todavía no terminan de catalogarla. Si esto les reconfiguró la manera en que ven este país extraordinario, denle like y suscríbanse para más contenido que cambia la forma en que entienden el mundo. Compártanlo con alguien que piense que Bolivia no tiene nada sorprendente que mostrarle al planeta. Porque Bolivia lleva siglos guardando sus secretos, y ya era hora de que alguien los contara. ¿Cuál de los 15 datos los dejó más impactados? Cuéntenme en los comentarios.